y le agradecemos a Javier Corral que nos permita esta conversación. Gracias, gracias, senador, por la conversación. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Un gusto nuevamente saludarlos. ¿Cómo está, senador Javier Corral? Era usted en el 2000, eh, bueno, diputado, terminando la diputación por el Partido Acción Nacional. ¿Qué rememora de aquello, senador? ¿Cuál es la valoración del gobierno de la alternancia, el gobierno de Vicente Fox, aprovechando que está aquí? Bueno, cómo no, me tocó ser senador de la República cuando el presidente Fox llegó a la presidencia y se abría pues efectivamente una enorme esperanza, el momento de transición que se veía, sobre todo en el orden político. Pero muy pronto el presidente Fox se cansó, se desanimó y se acomodó a las circunstancias de los intereses que iba a combatir y de los que terminó rodeado. Hay que recordar además que el presidente de la República, Vicente Fox, nunca entendió que llegó no por los medios, como alguna vez se lo dijo, yo llegué aquí por los medios de comunicación, sino a pesar de ellos. Y por eso, particularmente en ese tema, fue tan extraviado, diría yo, tan errático, incluso cuando Ricardo Salinas Pliego ya hacía de las suyas, faltando canales de televisión en el Cerro del Chiquihuite, preguntaba a un periodista a Fox que qué iba a hacer el gobierno de la República para que ese atraco, ese asalto con un comando armado, cuando Ricardo Salinas Pliego se quedó con el Canal 40, se hizo a la mala del Canal 40, él contestó, ¿y yo por qué? Y esa frase lo marcó en muchos sentidos. Fíjate, terminó con el yo por qué y yo por qué y terminó autorizando, avalando la ley Televisa. Hay que recordar que ese fue el final de su mandato. Entre otras cosas porque Fox era más mediático que demócrata. De hecho, yo creo que la poca noción o la noción tan básica que Fox tenía de la política, pues no lo hizo valorar y dimensionar la oportunidad histórica de realmente cambiar el régimen político, de realmente estrujar las estructuras. Y ahí en mucho tuvieron que ver colaboradores muy cercanos de Fox que le volvieron a dar respiración al PRI. A ver, hay que recordar que en lugar de que realmente el nuevo régimen, el nuevo gobierno, eh, llevara al PRI ante los tribunales, por lo que además estaba totalmente acreditado el Pemex Gate, pues no solamente se les fue perdonando muchas cosas, sino que empezaron o terminaron siendo aliados en muchos temas. Y él revivió al PRI que estaba moribundo. Bueno, tan es así que tras la presidencia de Felipe Calderón, pues el PRI regresa con Peña Nieto. Pero esa obra de recuperación del PRI venía desde Vicente Fox. Bueno, como ustedes saben, mi relación con el presidente Fox a muy temprana hora se deterioró, se afectó lamentablemente, porque estando yo metido en los temas comunicacionales y de derecho a la información, pues generó un acuerdo, lo que se llamó el decretazo, que para ese momento había sido la mayor condonación de carácter fiscal que el Estado había generado en favor de un particular desde la colonia hasta nuestros días. Me refiero a la eliminación de los tiempos de Estado a la radio y a la televisión, que del 12.5% lo dejó en 1.25%. En aquel tiempo se calculaba la condonación en alrededor de 11,000, 12,000 millones de pesos anuales. Este privilegio no lo había tenido ningún particular en ninguna época. Pero Fox, pues
animado o creyendo en la relación y la protección que le brindaría la televisión, hizo esa reforma y entonces yo tuve que protestar. No sé si ustedes recuerden que en una ceremonia de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, yo me le atravesé ahí al presidente y le entregué una carta de protesta, porque pues hubo sobre todo en el tema de medios de comunicación, pues una política muy zigzagueante, pero lo que también es cierto es que no se profundizó como se tenía que haber hecho en el desmantelamiento de las estructuras corporativas priistas y quedaron prácticamente intactas, pues tan intactas que cuando llegó Peña Nieto no tuvo que hacer mayores cambios, solo de gabinete. Una transición fracasada, la de Vicente Fox. Ahora, había, pues de alguna manera, pues muchos veíamos lo que estábamos viendo, pues era una simulación porque pues Fox había llegado con esos personajes a la presidencia. Por ejemplo, todos los ricos del salinismo, todos el top 10, digamos, que habían hecho fortuna con Carlos Salinas, llegan con Fox, son parte de su estructura, digamos, durante la campaña, son los que aportan, hacen aportaciones y luego terminan siendo los que le dan para su rancho, dinero para el rancho. O sea, tampoco había posibilidades de que Fox sorprendiera para bien, Javier. Bueno, en realidad tenía nociones muy básicas de la política y un gran desconocimiento de la historia de México. Bueno, hay que recordar que su origen empresarial, no descalifico la actividad empresarial, simplemente digo que su actividad empresarial estaba relacionada con la administración de la empresa Coca-Cola y en el continente. Y ahí se configuraba, vamos a decir, su expertise, su experiencia, sus habilidades de carácter administrativo. Pero pues no es lo mismo ser gerente de Coca-Cola a ser presidente de México, aunque terminaría en muchos sentidos comportándose como un gerente de los intereses creados. Se dejó suplantar y en muchas cosas sustituir por esos intereses económicos. Hay que recordar que el presidente Fox puso al frente de la Secretaría de Hacienda a Francisco Gil Díaz, que provenía precisamente de esa aristocracia hacendaria, de ese grupo que durante pues cerca de 30 y tantos años se enquistaron en la Secretaría de Hacienda. La aristocracia hacendaria, lo que se conoció como la aristocracia hacendaria, que duraron varias décadas. A mí me parece que incluso el haber llegado a trancos a la candidatura panista hizo que Fox terminara rindiéndose a los intereses estrictos, a los intereses particulares, y se haya descuidado la gran oportunidad histórica de transformar en muchos sentidos la economía, en términos de combatir la pobreza, la desigualdad, a fondo. Y a mí me parece que esta fue, pues, un tiempo perdido. Hubo algunas reformas que, por supuesto, fueron importantes en materia de transparencia y acceso a la información, pero ahí fue más bien el impulso social organizado, grupos de periodistas académicos, quienes detonaron que en México pues hubiera una legislación en materia de transparencia y acceso a la información, luego se agregaron datos personales. Pero en términos reales, la gran reforma del Estado, por ejemplo, que se pensó en aquellos diálogos a los que convocó y dirigió Porfirio Muñoz Ledo, yo fui parte de esa comisión, yo fui parte de la comisión de preparación de la reforma del Estado. Yo trabajé muy cerca con Porfirio y bueno, pues eso fue el parto de los montes, porque de aquella reforma del Estado que replanteaba o que planteaba un rediseño de competencias, funciones, facultades y una redistribución de recursos entre la federación, las entidades, los municipios, pues no se hizo nada. Fox le tuvo miedo a una reforma profunda del Estado mexicano. Y en términos pues prácticos, a lo que se apostó fue a cogobernar con el PRI. Y ahí es donde el PRIAN
empieza a tener la fuerza que luego tuvo cuando el presidente Calderón le entregó a Peña Nieto la presidencia de la República. Javier, actual senador de Morena, hay un momento... Caray, no estoy escuchando. No está, a ver, a lo mejor yo soy el que desactivó el micrófono. Javier, hay un momento muy definitorio en la relación del gobierno de Vicente Fox con los medios y particularmente con Televisa, en aquel momento al que tú ya has hecho referencia, el decretazo. Y aquel beso que le da Bernardo Gómez a Marta Sagún en la mano, justamente que emblematiza el contubernio de Vicente Fox con el poder mediático que tú has explicado ya aquí. ¿Recuerdas la fotografía? Esa fotografía, ese momento, es la comida anual de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Ese día, el presidente de la República emitió el decreto por el que se prácticamente eliminaban, porque se reducían a niveles ínfimos, este pago, este derecho que los concesionarios de radio y televisión realizaban en especie, como resultado también de una negociación anterior entre el presidente Díaz Ordaz y la industria de la radio y la televisión. Y además, este regalo que se daba el día de la comida con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, se envolvió con papel especial del Diario Oficial de la Federación, porque se tuvo que publicar una edición especial, vespertina, del Diario Oficial de la Federación. Les envolvió el regalo con papel especial del periódico del Diario Oficial de la Federación y envió a Marta Sagún a entregar el regalo. Pues ameritaba el beso en la mano, por lo menos, Álvaro. Claro, estábamos hablando de... Es mucho el dinero que estaba en juego ahí. O sea, básicamente, pues digo, hasta el beso era lo mínimo que se merecía Marta Sagún, pues les estaba regalando miles de millones. ¿Cuánto es el cálculo que había, Javier, que en ese momento se les condona o se les perdona a la industria? La condonación en total en ese momento representaba casi 11,000 millones de pesos, de lo que ese tiempo representaría en las propias tarifas publicitarias de la radiodifusión en México, recordando pues las cerca de 800 concesiones de radio comercial y las que entonces había como unas 570 de televisión de uso comercial. Ese cálculo pues lo hicimos a base de tarifas publicitarias, lo que representaría ese tiempo pautado comercialmente. Ahora, al interior del PAN, el PAN también pierde fuelle en esa presidencia. Gana la presidencia, luego pues pierde se ve obligado a cometer un fraude para mantener la presidencia en 2006 y luego viene la elección intermedia de 2009. Ya pues pierden todos casi ahí en 2009 y luego quedan en tercer lugar en 2012. O sea, viene el declive después de esa presidencia, Javier. Pues es que se trivializó mucho las cosas. Fox introdujo una superficialidad que no esperábamos. De hecho, pues empezó con signos muy preocupantes, quiso transformar los símbolos nacionales y empezó mochando el águila, entremezclando el estandarte de la Virgen de Guadalupe y una cruz con el lábaro patrio. En fin, hubo desde el inicio señales, la verdad, señales que a mí me parecían muy delicadas por el nivel de trivialización. Y por supuesto que al PAN pues se le había metido a trancos, porque Fox desde mucho tiempo antes
estaba prácticamente definido como el candidato, siendo gobernador de Guanajuato. Y entonces, pues no hubo como mucha identidad panista, ¿no? Eh, yo creo, sinceramente, que ahí empezó también a deslindarse, a desdibujarse mucho la, eh, la identidad, la cultura, la filosofía del PAN. Ahora no puedo contestar. Sí, perdón. Ahora, Ujú. colocándonos en la actualidad, senador, y en el tema que ha terminado ya el periodo extraordinario de sesiones, usted es un estudioso de los temas de comunicación, de los temas de los medios y de los temas que tienen que ver con la seguridad en cuanto a la utilización de los medios para la censura. Usted mismo ha sido censurado en otros momentos. Hoy se habla de que lo aprobado, particularmente en la tema de radiodifusión, hay ímpetus autoritarios y hay un ánimo de censura. Una vez que ha sido aprobado por el Congreso, ¿cuál es la valoración que usted hace al respecto? A ver, estamos ante una magnificación brutal que ya raya en la distorsión, en la mentira. Ahí ha tenido que refugiarse la oposición, porque este grupo es el grupo más carente que ha habido en México de programa, de contenido, de idea, de fuerza moral, de fuerza política. Porque estamos hablando de los que se han quedado con los restos del naufragio, tanto en el PRI como en el PAN. Y entonces no tienen otra más que magnificar, distorsionar y mentir. La iniciativa que envió originalmente la presidenta Claudia Sheinbaum tenía efectivamente un par de artículos, hay que decirlo, que estaban mal redactados, incluso uno de ellos mal ubicado, porque en materia sustantiva, esta ley es de telecomunicaciones y radiodifusión, no de servicios digitales. Y se incluyó un tema de plataformas digitales con el propósito de complementar una medida de carácter fiscal, pues para hacer cumplir a las plataformas digitales que no pagan impuestos. Bien, pero ese tema desde que surgió se reconoció como un error. Y luego venía el tema de la autorización de spots de propaganda extranjera en radio y televisión, previa autorización de la Secretaría de Gobernación. También una polémica que muy rápido se dijo, a ver, eso se cambia y se quita. Pero de ahí se agarraron para colocarle el mote de ley censura. Y luego ya también hubo otro tipo de preocupaciones. Yo mismo expresé preocupaciones, particularmente sobre el diseño del órgano regulador, la concentración de facultades en la Agencia de Transformación Digital. Aquí lo platicamos Sí, ustedes no. y yo. La propia presidenta de la República me invitó a participar en un grupo de trabajo en donde al inicio me pidió que yo hiciera un análisis de cómo veía la iniciativa y yo fui muy claro en decir las cosas que a mí me preocupaban. Ella tomó la decisión, como iniciadora incluso, ya habiéndose aprobado la iniciativa, que se abriera un espacio para la consulta pública y que viéramos y estudiáramos las propuestas y sobre todo las preocupaciones. Y entonces hubo 5 conversatorios, escuchamos a 89 expertos, participó la oposición, presentaron propuestas, hicieron sus impugnaciones y rectificamos, y no solo eso, y reconfiguramos la iniciativa e hicimos una nueva ley con más de 90 cambios. De hecho, se agregaron 21 o 22 artículos de los que contenía originalmente la iniciativa. Y entonces se les acabaron todas las banderas, pero todas. Una por una se fueron derribando en el proceso de ajuste del dictamen. Y se han quedado con 2 pues pretextos para justificar su postura. 2 artículos que, por cierto, ya están contenidos en la legislación actual, que tienen una vigencia desde hace 10 años, de la reforma del 2014, y que la votó el PRI y el PAN, y que me refiero
a los dos asuntos con los que están dándole y dándole al espionaje y a que el Estado va a violar tus datos personales, y que es la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles. Bueno, ellos dicen que no, que van a entrar a ver las comunicaciones y lo que estás diciendo en el teléfono. Y luego también otra medida que ya también está en la ley actual, que es la suspensión precautoria de transmisiones de radio y televisión. Transmisiones se refiere a programas o segmentos de programa, no a señales. Esto es muy importante también aclararlo de entrada. A la suspensión precautoria de transmisiones por violación de los derechos de audiencias. Bueno, pues el PAN quería, fíjate nomás, lo grotesco, ¿no? La oposición luchando contra los derechos de los ciudadanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. O sea, fíjate nomás el nivel del deterioro, ¿no? Yo les decía a algunos, oigan, ¿qué quemadas están dando, hombre? Pues eso lo presentó Televisa y Dorin en el 2017 para derribar los derechos de las audiencias. Y ahora ustedes de nuevo, ¿cómo es posible que lo hagan? Es que están en la bancarrota. Sí. Política, ética, moral, ¿no? Y en ese sentido, se han refugiado en esos dos artículos para volver con lo de la ley censura y que la ley espía. En las comisiones votaron abstención, en las comisiones legislativas. Incluso reconocieron los avances y dijeron que si se modificaban un par de cosas en estos dos artículos, ellos podrían ir a votar a favor. Pues no solamente no votaron a favor ni se abstuvieron, votaron en contra y llenaron el debate de francas mentiras. Llamaron la ley que ahora le va a decir a los mexicanos qué ver y no ver en televisión. Pues esto es absolutamente falso, es una muy buena ley. Mira, no hay nada más contrario. Ustedes son testigos y actores de este fenómeno del Internet. No hay nada más contrario a una idea de censura que expandir el Internet en el país, que tratar de garantizarlo a todos los ciudadanos. Uno de los objetivos más importantes de esta reforma en materia de telecomunicaciones es hacer que llegue el Internet a todas las partes donde los operadores privados no llegan, donde han incumplido sus metas de cobertura social, porque se han dedicado a descremar mercados en las zonas urbanas con tarifas muy altas. Bueno, el Estado fortalece su posición, sí, porque incluso ahora no solamente podrá dar Internet gratuito a espacios públicos o a universidades, escuelas, instituciones a través de autoasignarse espectro. Ahora también el Estado va a poder participar en licitaciones de espectro para acceder a concesiones de uso comercial, para brindar servicios al usuario final, no solamente para llevar a esas zonas marginadas o aisladas, sino también para hacerlo asequible, porque el problema de Internet no solamente es un asunto geográfico o de falta de acceso a Internet, es un asunto de tarifas. Y aquí está uno de los principales objetivos de la iniciativa. Pero además hay otras cosas muy importantes. Por ejemplo, la ley está ofreciendo descuentos, está autorizando al regulador y a la agencia a otorgar descuentos a operadores privados en lo que es el pago de derechos por acceso al espectro y por explotación de espectro, que se comprometan a conectar no solamente zonas prioritarias, sino carreteras, caminos, vías de comunicación o transportes públicos. Y esto realmente pues va a constituir una presión de tarifas hacia la baja. Entonces hay una serie de medidas muy importantes. Y luego la restitución de los derechos de las audiencias, un impulso como nunca se había dado a los medios públicos y de uso social, que es un tema que está colocando la impronta de este movimiento en una legislación que había estado dominada por una lógica mercantil y por el control de los intereses duopólicos y monopólicos de ambos sectores. Porque en esta legislación concurren los intereses más poderosos en lo económico y en lo político, y muchos de ellos convergen en los dos. Entonces, siempre había dominado una idea de consorcios comunicacionales privados. Hoy, la ley ha ido a desplegar, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, una visión social. Por eso le ha facilitado trámites a radios comunitarias indígenas, afromexicanas
y de uso social genérico, porque había una serie de requisitos muy engorrosos que prácticamente hacían nula la posibilidad. Pero además, a la reducción comunitaria, indígena y afromexicana, la legislación les ha autorizado no solo un segmento de la banda, por lo regular siempre les daban la parte más alta, que es la que ni se oye. Ahora se les garantiza el acceso a toda la banda. Se abren posibilidades de comercialización hasta un 3% del total de transmisión. Se les posibilita para que puedan acceder a los presupuestos de comunicación social del gobierno federal de manera prioritaria, las comunitarias, las afromexicanas y las indígenas, del 1 al 10% del presupuesto autorizado. Entonces, hay un conjunto de cosas, claro, esto no se dice, porque lo que se quiere hacer es descalificar y descalificar y descalificar. Pero ¿qué van a terminar haciendo o siendo? Mira, yo se lo decía a Anaya personalmente y se lo decía a otros senadores. Obviamente MC sí tuvo esa valoración del momento. Y le dije, a ver, ¿qué pasa con ustedes cuando muestran esta incapacidad para reconocer, incluso cuando el gobierno rectifica? O sea, no solamente pierden credibilidad y calidad moral, también están reforzando a los sectores radicales en el movimiento que dicen, no, no le cambiemos nada, vámonos así, porque al cabo, ¿para qué le cambiamos si terminamos donde mismo y votan igual que si se quedara en sus términos? O sea, nos va mal porque la ensartamos o porque no la ensartamos. Entonces, es muy deplorable la cantidad de mentiras que se están diciendo, ¿no? Que además que la geolocalización es sin autorización judicial. La inmediata, incluso la inmediata, tiene que ratificarse ante un juez de control 48 horas después. Así está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Senador Javier Corral, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar estos temas. Gracias. Al contrario, Alejandro, un placer como siempre. Álvaro, y ya te estamos esperando, Alejandro, en Sándor Mara y Librería. Es correcto, voy a el 9, sábado 9 de agosto. A la 1 Estoy de la allá en tarde, Chihuahua. En Sándor Mara y Librería. Es correcto, y me presenta el senador Corral. Vámonos. Gracias. La novela. Hasta pronto, senador. Adiós, Gracias. hasta luego. Hasta luego.